En su libro Mahoma y Carlomagno de 1937, el ilustre medievalista belga Henri Pirenne formula una llamativa tesis. Las invasiones germánicas no pusieron fin a la unidad mediterránea del mundo antiguo, ni a lo esencial de la cultura romana. Pese a las destrucciones y a la disminución de la actividad comercial en Occidente, no aparecen principios nuevos, ni en el orden económico, ni en el orden social, ni en la situación lingüística, ni en las instituciones. Subsiste la civilización romana en el Mediterráneo. A orillas del mar se conserva la cultura y allí surgen las novedades, el monacato, la conversión de los anglosajones, el arte bárbaro, etc. Oriente es el factor fecundador para Pirenne. Constantinopla, el centro del mundo. En el año 600, el mundo no ha tomado una fisonomía cualitativamente diferente de la que tenía en el año 400. Para Pirenne, la ruptura de la tradición antigua tuvo como instrumento el avance rápido e imprevisto del Islam y por consecuencia la separación definitiva entre Oriente y Occidente que puso fin a la unidad mediterránea. El Mediterráneo occidental, convertido en un lago musulmán, deja de ser camino de los intercambios comerciales y de las ideas para Occidente. El aislamiento es mucho mayor y se ve obligado a vivir de sí mismo, y por primera vez el eje de la vida histórica se desplaza del Mediterráneo hacia el norte, donde la influencia germánica había quedado relegada hasta entonces. Entre el periodo merovingio, que se extiende hasta mediados del siglo VII, escribe Pirenne, y el periodo carolingio, hay todo un siglo de abyecta decadencia en el cual se borran muchos caracteres de la civilización antigua y otros, por el contrario, se elaboran. La razón de la decadencia merovingia es la creciente debilidad del poder del monarca. Este se sustenta sobre todo en su tesoro, que se alimenta de los impuestos. Durante la gran crisis del siglo VIII, la recaudación desaparece, como desaparecen la moneda de oro, los censos de población, los curiales y las propias ciudades. Ya no hay catastros ni registros de tasas, ya no hay funcionarios financieros y por tanto no hay archivos ni oficinas de cuentas. Los reyes de la nueva dinastía, como mucho tiempo después de ellos los reyes de toda la Edad Media, solo tendrán como ingresos regulares las rentas de sus posesiones. El rey merovingio compraba o pagaba a sus hombres con oro. El rey carolingio debe entregarles trozos de su patrimonio. La institución del vasallaje cobra su protagonismo cuando estallan las luchas entre los mayordomos de palacio de Neustria y Austrasia, que agrupan detrás de sí a las facciones de aristócratas terratenientes del oeste y del este del territorio franco. Entonces la evolución social hacia la servidumbre iniciada en el Bajo Imperio se transforma. Desaparecen los hombres libres y su carácter militar adquiere una creciente importancia. A partir de Carlos Martel, el poder que el rey ejerce descansa esencialmente sobre sus vasallos militares del norte. Los beneficios, en forma de grandes extensiones de tierras, se otorgan al vasallo no por el servicio de su persona, sino por la prestación de servicios militares, con un número de vasallos proporcional al valor del beneficio concedido. Se derrumba la concepción romana del poder y de la administración, y el Estado empieza a descansar sobre lazos contractuales establecidos entre el rey y sus vasallos, con lo que se entra en el periodo feudal. El advenimiento del feudalismo militar y la preponderancia de la aristocracia germánica en la monarquía carolingia son para Pirenne la consecuencia del decaimiento del comercio mediterráneo y de la extinción de las últimas instituciones de la romanidad. El gobierno de Carlos Martel vio repetirse trastornos análogos a los de las invasiones germánicas. Las incursiones musulmanas, la oposición y abierta guerra civil con Ebroino, el mayordomo de Neustria, y Eudes, el de Aquitania, lo llevó a incendiar las ciudades del sur, a saquear y destruir los monasterios que se le oponían. Desaparecieron los hospitales, la caridad pública y las escuelas, servicios que por entonces dispensaba la Iglesia. Todo se permitió Martel para poner el reino en condiciones de defensa.
En el 732, Carlos Martel tiene que hacer frente a los ejércitos musulmanes del gobernador de Andalus. Según las crónicas musulmanas de la batalla de Poitiers, los árabes que pretendían el saqueo de Tours quedaron sorprendidos al encontrarse con que se le oponían unas fuerzas francas tan importantes. Pese a la derrota, las tropas musulmanas no fueron vencidas en todos los frentes. La toma de Aviñón y Arles en el 734 y el ataque a Borgoña en el 735 así lo atestiguan, lo que obliga a muchos señores borgoñones a pactar con los árabes. En el 737 Carlos Martel reconquista Aviñón y obliga a los musulmanes a retirarse del valle del Ródano. Parece claro que hasta el momento de su muerte, en el 745, Martel dedica todos sus esfuerzos a esta inagotable lucha de contención de la expansión islámica en el antiguo reino de los francos. A su muerte, Carlos Martel, según la usanza de la monarquía franca, reparte sus títulos entre sus dos hijos, Carlomán, que heredó el cargo de mayordomo de palacio de Austrasia, y Pipino, el de Neustria. En el 747 Carlomán se retira a la vida monástica y cede la mayoría de Austrasia a su hermano pequeño, con lo cual Pipino, llamado el Breve, se convierte en el dirigente efectivo de todo el reino franco. Pipino, auténtico jefe de la aristocracia y principal terrateniente de Austrasia, se impone definitivamente en Aquitania y, concluidas las últimas luchas contra los musulmanes, decide poner fin de manera honrosa a la farsa de los reyes holgazanes. Para ello, una vez obtenido el asentimiento de los francos, envió una embajada al Papa para consultarle si era justo y conveniente que un pueblo como el suyo fuese gobernado por un rey desprovisto de poder. La respuesta del Papa Zacarías no daba lugar a dudas. Pipino le había sometido a la consulta en un momento favorable. Su santidad se hallaba en crítica situación. Los temibles lombardos amenazaban con dominar Italia entera. Su rey Astolfo se había apoderado del exarcado imperial de Rávena y Roma podía sucumbir en cualquier momento. El Papa necesitaba un aliado, pues de Bizancio no podía esperar el menor socorro, porque todas sus fuerzas luchaban en Oriente contra el Islam. El Papa redactó la respuesta en los siguientes términos: quien lo es de hecho, sea lo de derecho. En el 752, Pipino, que prudentemente mantiene la tradición del refrendo popular como simple fórmula porque la monarquía se ha convertido en hereditaria, es elegido rey por los francos en asamblea de nobles. El último de los merovingios fue tonsurado y confinado en un monasterio, pero la coronación contiene una segunda fase y esta es totalmente nueva. El obispo de los germanos, Bonifacio, unge con óleo santo al monarca para sancionar su nueva dignidad. La Iglesia daba así su bendición al soberano recién coronado, dando un carácter sagrado a la dinastía. Al hacer del carolingio elegido de Dios, el rey Pipino tendrá así un doble origen, el pueblo franco y Dios. La cuestión no carece de importancia. El rey solo ciñe la corona con la intervención de la Iglesia. La consagración se convierte en cierta medida en un personaje sacerdotal. El rey entra en la Iglesia y hay limitaciones a su poder, las que impone la moral cristiana. Ya no se ve a los reyes carolingios permitirse esos asesinatos truculentos, arbitrarios y esos desbordamientos de poder tan vivamente descritos entre los merovingios por el obispo Gregorio de Tours. Mediante la consagración, la Iglesia tiene influencia sobre el rey. Se comprende que en tales condiciones la realeza asocia ahora la acción de la Iglesia a las capitulares. Se preocupan tanto por la disciplina eclesiástica, por la moral, como por la administración del Estado. A los ojos de los reyes carolingios, administrar a sus súbditos consiste en impregnarlos de la moral eclesiástica. Los obispos son sus consejeros y sus funcionarios. Las concepciones económicas son las de los clérigos. Por lo demás, durante la crisis de los primeros años del siglo VIII ha desaparecido la instrucción de los laicos y solo se puede encontrar gente instruida entre los clérigos. La diferencia es señalada por Henri Pirenne. Entramos en un periodo en que el clérigo y letrado son sinónimos, de ahí la importancia de la Iglesia, que en un reino donde nadie comprende el latín, impone su lengua a la administración durante largos siglos.
Es un nuevo rasgo medieval el que aparece, el de una casta religiosa que somete al Estado a su influencia. Pipino crea para el Papa los estados pontificio, jurando emplear todos los medios para restituirle el exarcado de Rávena y los territorios y derechos contenidos en un célebre documento falso llamado la Donación de Constantino. El trueque es pues perfecto para ambas partes. En el 756, tras derrotar a Astolfo en Pavía, le obliga a devolver el exarcado. La defensa de la donación que hace Pipino frente a la reclamación de Bizancio es una clara muestra de que las relaciones políticas del papado en adelante gravitarán sobre Occidente. En el 768 fallece Pipino y, siguiendo la inveterada tradición franca, divide el reino entre sus hijos Carlos, el futuro Carlomagno, y Carlomán. La oportuna muerte de Carlomán en el 771 permite a Carlos reunificar el reino. Tras la muerte de su hermano, Carlos, pensando en la conquista del reino lombardo, repudió a la hija que Desiderio, el rey lombardo, le había ofrecido en matrimonio. Desiderio incitó contra Carlos a los hijos de su fallecido hermano Carlomán y trató de anticiparse, haciendo que sus huestes lombardas invadieran los estados del Papa y se apoderaran de Roma. El pontífice apeló al rey de los francos en demanda de auxilio y Carlos atravesó los Alpes con un poderoso ejército que en poco tiempo acabó con el reino lombardo en el año 774. Su último rey fue hecho prisionero y confinado en un convento. Lombardía se convirtió en estado vasallo y Carlos se llamó desde entonces rey de los francos y de los lombardos. Desde ese momento Carlos se comporta como el soberano de Italia. Louis Halpen, en su obra El imperio de Carlomagno, sostiene que el rey ejerció un verdadero dominio sobre el poder temporal del papado. Respecto a la Iglesia y al estamento eclesiástico, Carlomagno se comportó como protector y señor riguroso. Consideraba como uno de sus principales deberes el determinar con la decadencia moral que la época merovingia dejara entre los sacerdotes. No era fácil tarea conducir a tales jerarcas de la Iglesia al camino evangélico, ya que disponían de tropas, muchas riquezas y además parientes muy influyentes siempre dispuestos a acudir en su ayuda. Un decreto de principios de su reinado dispuso que los sacerdotes sin instrucción fueran suspendidos hasta haber adquirido un mínimo de conocimientos indispensables. El Papa, que solo pretendía ser jefe espiritual de la cristiandad, veía en Carlos a un poderoso protector. Pero éste, desde que lo librara de los lombardos, consideraba al sumo pontífice como a una especie de arzobispo franco. Así lo demostró Carlos ante el Papa León III, cuando su ascensión al solo pontificio. Nuestra tarea, decía, consiste en defender con las armas la Santa Iglesia de Cristo contra los ataques de los paganos y consolidar la fe cristiana en el seno del reino. Vuestra tarea, Padre Santo, consiste en prestar vuestra asistencia a nuestra lucha, elevando como otro Moisés las manos hacia Dios para rogarle que conceda la victoria a la cristiandad. Parece que la conducta del Papa, a quien Carlos atribuía con tanta benevolencia el papel de Moisés, dejaba que desear. Acusado de perjurio e inmoralidad, durante una procesión en el año 799, una multitud armada lo acometió, lo arrojó del caballo y lo dejó por muerto medio desnudo en el suelo. León III consiguió escapar del convento en que fue confinado y se refugió al otro lado de las Alpes junto a su protector, el rey de los francos, quien lo recibió con las mayores muestras de respeto. Le prometió ayuda y le facilitó una fuerte escolta para que regresara a Roma. Al año siguiente, Carlomagno se dirigió a la ciudad eterna y, constituyéndose en árbitro entre el Papa y sus enemigos, reunió en la Catedral de San Pedro un concilio compuesto de altos dignatarios. Mediante un emisario de Jerusalén, el patriarca de la ciudad santa de Oriente ponía en manos del monarca franco la llave del Santo Sepulcro y un estandarte, manifestando con ello que se ponía como el Papa de Roma bajo la protección de los francos. Y el día de Navidad del mismo año tuvo efecto otro hecho de simbolismo político incalculable. El Papa, después de invocar a Dios ante el altar, se adelantó hacia Carlos y le puso sobre la cabeza una corona de oro mientras clamaba ante los fieles: «Viva Carlos Augusto, coronado por Dios emperador romano y árbitro de la paz». Para Halphen, este reconocimiento imperial era la teatralización de una situación de hecho, el dominio del rey de los francos sobre Italia y el papado.
A su juicio, Carlomagno consideró el imperio como una realización momentánea y no llegó a tener una verdadera idea imperial en la significación que ésta tenía en Roma. La principal tarea de la política exterior de Carlos se hallaba, sin embargo, en las fronteras del norte y del nordeste. Para poner fin a las expediciones y pillajes de los sajones en territorio franco, nada más ascender al trono, reanudó la lucha iniciada por su abuelo contra ellos. En tiempos de Carlomagno los sajones todavía eran paganos en su mayor parte, y como sus antepasados adoraban a sus dioses en el seno de los bosques. En este pueblo el paganismo tenía raíces más profundas que entre los francos cuando abrazaron la fe cristiana, hasta el extremo que a veces practicaban sacrificios humanos. Muchos misioneros que se aventuraron a predicar a estos bárbaros alcanzaron la palma del martirio. Estaban divididos en tribus que solo mantenían unidad política en tiempos de guerra. Ello hacía muy difícil concertar con ellos una paz en la que todos se sintieran comprometidos. En el año 772, Carlos invadió por primera vez Sajonia. Uno de sus primeros actos fue derribar la antigua columna sagrada de los sajones, el Irminsul, símbolo del gran todo, erigida en el interior de un bosque sagrado cerca de Westfalia, al nordeste del actual Paderborn. Se trataba de un colosal tronco de árbol al que se creía sostén del mundo entero. El Irminsul, así como el templo y demás edificios colindantes, fueron destruidos por orden del rey franco, que expropió los tesoros de oro y plata del templo e incendió el bosque sagrado. La destrucción del Irminsul hirió en lo más vivo el sentimiento religioso de los sajones. Apenas emprendió Carlos su marcha hacia Italia para conquistar el reino lombardo, los sajones se vengaron destruyendo y saqueando la región de Hesse. Al regresar de Italia, Carlos envió tropas para rechazar a los sajones de sus territorios. En el año 775 acudió en persona para llevar con energía la guerra. Sometió a 3 jefes sajones. Hasta entonces se había limitado a emplear la espada contra aquellos saqueadores e incendiarios. Ahora llegaba el momento de mostrarles la cruz. Llenos de esperanza, los predicadores cristianos penetraron en las tierras de estos bárbaros para llevarles la fe de Cristo y levantar iglesias. En una nutrida asamblea popular reunida en Paderborn, los sajones pidieron en masa el bautismo y para demostrar sumisión y jurar fidelidad al rey y a la religión cristiana. En realidad, solo se convertían en apariencia, porque el espíritu del cristianismo les era todavía extraño. Al año siguiente, Widukind, que los había incitado a odiar el nuevo culto que intentaban imponerles, al frente de todos los sajones unidos en lucha por la libertad, aprovechó que Carlos se hallaba combatiendo en la lejana España para destruir las iglesias, matar a cuantos sacerdotes encontraron y obligar a abandonar el país a los que permanecieron fieles al juramento hecho al rey. Años tras año, Carlos envió expediciones contra los sajones, pero cuanto más se prolongaba la lucha contra este pueblo, que durante 4 veces había traicionado su amistad, más violencia adquiría. Obligó a los sajones a entregarle 4.000 hombres a quienes mató en un mismo día, se cuenta, en el año 782. Por su parte, Widukind consiguió extender la sublevación hacia Frisia. Carlos intentó reconciliarse con el propio Widukind, logrando que el recalcitrante jefe pagano se bautizara al fin con muchos de sus hombres. El bautismo de Widukind causó profunda impresión en su pueblo, que hubo de adaptarse a las nuevas circunstancias ante unas leyes draconianas que no ofrecían más opción que la conversión a la nueva fe o la muerte. Se consiguió una conversión general y así pareció finalizar aquella cruel guerra de Sajonia, pero su fidelidad se puso a prueba al imponerles tributo y exigirles diezmos en favor de la Iglesia. El descontento de los sajones se manifestó en el año 793 en una muy sangrienta sublevación en el norte del país que solo pudo sofocarse del todo en el año 804. Miles de familias paganas fueron arrancadas del suelo de sus antepasados y deportadas a otras regiones. Tras estas medidas draconianas, las grandes deportaciones, se inició una efectiva evangelización cristiana a cargo de los monjes anglosajones de Inglaterra e Irlanda, que estaba completada para el reinado de su sucesor, Luis el Piadoso.
Los frisones, a su vez, fueron incorporados al gran estado germánico casi al mismo tiempo que los sajones. Situada en el delta del Rin, extremo de una de las vías comerciales más importantes de Europa, Frisia se convirtió en un centro de tránsito mercantil muy activo entre el sur y el norte. Las guerras contra sajones y frisones dieron ocasión a Carlomagno para establecer contacto con los pueblos eslavos, sobre todo con los vendas, que fueron aliados frente a los sajones sin ser incorporados al imperio. También emprendió expediciones contra los checos de Bohemia, pero no consiguió someterlos. Sus tropas se contentaron con devastar el país. Hacia el sur, Carlos extendió el imperio con la anexión de Baviera y la expulsión de su duque rebelde Tasilón. En el año 778, sus ejércitos intervinieron en España, cuando los árabes del norte de la península ibérica solicitaron su ayuda contra el califa de Córdoba. Carlos acogió con satisfacción tal oportunidad para invadir la península. Dícese que sus fuerzas llegaron hasta el Ebro, pero no cosechó los triunfos que esperaba. Enterado de que los sajones se sublevaban de nuevo y habían alcanzado el Rin, tuvo que retroceder a toda prisa. En su retirada a través de los Pirineos, la retaguardia de sus tropas fue atacada en Roncesvalles, en Navarra, por los vascos, cuya amistad ya le había parecido antes poco segura. Este hecho de armas ha proporcionado el tema de la célebre Chanson de Roland, poema épico francés. Después de esta desafortunada campaña de los francos en España, Carlomagno volvió a luchar contra los musulmanes. Hacia finales del siglo VIII consiguió poner pie al sur de los Pirineos, fundando una provincia limítrofe que denominó Marca Hispánica. El nombre de Marca se daba a los territorios situados entre el reino franco propiamente dicho y los países vecinos enemigos. Así, Austria constituía la Marca del Este, Ostmark, y el país situado al sur del Eider, la Marca danesa, de ahí el nombre de Dinamarca, Danemark. El imperio de Carlomagno, ya convertido en gran potencia, conservaba el carácter de un reino patriarcal, de espíritu germánico. En muchas de sus misivas, el soberano recordaba el deber sagrado de proteger a la viuda y a los huérfanos. A sus ojos, administrar a sus súbditos consiste en impregnarlos de la moral cristiana eclesiástica. Los obispos, por él elegidos, son consejeros y funcionarios. El imperio estaba dividido en distritos, cuya administración y justicia se sometían con regularidad a la inspección de los missi dominici, agentes del emperador que viajaban casi siempre en parejas, un laico y un eclesiástico, es decir, un hombre instruido. No obstante sus numerosas campañas militares, Carlomagno se esforzó en civilizar a los francos. Su rudeza y selvatiquez debían ser moderadas y domadas, la ignorancia enérgicamente combatida. Pipino el Breve nunca había escrito siquiera su propio nombre. Carlomagno aprendió a escribir en edad madura, aunque incluso entonces solo firmaba sus cartas con un sencillo signo. Pero consideraba la mejor tarea de un príncipe la de educar a sus súbditos. Para realizarla reunió en torno suyo a los colaboradores más prudentes y sabios que pudo hallar en Europa. Su mejor adquisición fue el inglés Alcuino de York, a quien nombró profesor de la Escuela Palatina, su fundación preferida. Dirigidos por Alcuino, los letrados de la corte de Carlomagno organizaron una academia en la que el propio Carlomagno participaba con entusiasmo. El emperador acarició el proyecto de ampliar esta cultura cortesana a todo su imperio. Para ello era necesario primero fomentar la enseñanza general. Ordenó que se fundaran escuelas en cada catedral y monasterio y que cada uno enviara allí a sus hijos para que permanecieran el tiempo necesario para adquirir los conocimientos requeridos. La escuela palatina los formaba a su vez para el servicio del Estado. Pero el prestigio de Carlomagno no debe llamar a engaño. Pudo gobernar a causa de su poderío militar, de su riqueza que provenía del botín, de su preeminencia de hecho en la Iglesia. Por eso, aun sin finanzas regulares, pudo hacerse respetar de unos funcionarios, condes, obispos, todos ellos grandes propietarios que podían vivir de forma independiente. La base administrativa del Estado no respondía al carácter administrativo que Carlos se afanaba por conservar, sino que descansaba en la gran propiedad sin mercados. Los terratenientes no tenían pues necesidad de seguridad ni de un Estado centralizado, puesto que no se dedicaban al comercio. Una forma de propiedad así se las arregla muy bien con la anarquía. Los que poseen la tierra no necesitan para nada del rey.
El servicio militar y las continuas guerras constituyeron una carga pesada para la población campesina, que continuó con sus violentas revueltas desesperadas, sobre todo en el siglo IX tras la muerte de Carlomagno. Pero a la larga fue el feudalismo el principal germen de desarticulación del imperio. El conde, propietario de grandes extensiones de tierra y señor de un gran número de vasallos que le prestan servicios militares y le obedecen, adquiere plena jurisdicción sobre su señorío. Carlomagno es una de las figuras más controvertidas de la historiografía moderna. Su figura ha representado un modelo contradictorio para los diversos regímenes y periodos históricos. Pero si limitamos nuestra atención a las coordenadas históricas de su época, un balance excesivamente positivo resulta engañoso. Es cierto que amplió de manera considerable las fronteras del reino franco y del cristianismo, pero su estado englobó un conjunto de pueblos heterogéneos que difícilmente iban a sentirse unidos. La restauración de la dignidad imperial fue pura fórmula vacía de contenido. Él mismo, en el momento de su muerte, dividió el reino entre sus hijos. No logró siquiera superar la idea del reino propiedad del monarca en aras a la consecución de un Estado ente de derecho público. El nuevo modo de vincular a los poderosos al trono a través del vasallaje solo funcionó mientras el reino consiguió obtener botín de guerra y mantener su fuerza expansiva territorial, engendrando en cambio un embrión que en pocos años llevaría a la monarquía carolingia a su descomposición.